8 de la mañana con 8 minutos, ya regresa Alejandro Montiel. Adelante, Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Mariloli? Pues hoy para hablar sobre un pintor español, Diego Velázquez, y su cuadro Las Meninas, pero fíjate que hicimos una colaboración, yo recuerdo en pandemia todavía, ahora sí que hace años. Sí. Pero obviamente por el formato de que yo estaba en casa y esto, pues no se pasaron muchos datos, ¿no? Entonces aprovechamos para retomar el tema y decir que hay un elemento central que vamos a ver, creo que las imágenes, en esta pintura, que es este jarrito que probablemente dicen que es de Tonalá, Jalisco. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver en este enorme cuadro de casi 9 metros cuadrados, de 3 por 3 casi, pintado en 1656 por Diego Velázquez, que antes de 1843 se llamaba Retrato de Felipe, de la familia de Felipe IV, pero después se toma el nombre de Las Meninas. Las Meninas, sabemos, son estas doncellas de familias nobles españolas que están acompañando ahí a Margarita de Austria, esta niña que tiene 5 años en ese momento y que se le va a comprometer ya muy pronto. Mira, ya estamos viendo lo que se hace ahora con inteligencia artificial. ¡Ay, no! Que es bastante interesante, ¡Wow! ¿no? Se sale del cuadro ahí Margarita de Austria y las infantas, las meninas, que, bueno, creo que ahí sí le cambian bastante, ¿no? Se veía más grande esa menina, pero bueno. Sí. Pero digamos que son intentos bien interesantes para atraer más públicos, más jóvenes, ¿no? Pero decíamos de este jarrito, por qué le está dando específicamente en un, digamos, así que en una pieza de barro, ¿no? Pues resulta que estos barros, como decía, venían o de Portugal o de Nueva España, que es México, sí. Y entonces las damas de alta sociedad tomaban agua ahí, pero después de tomar el agua, Mariloli, los despedazaban con sus dedos y se los comían. ¿Por qué hacían esto? Porque se tiene la creencia, bueno, y de hecho es una realidad, que te provoca la piel que sea más blanca. Ajá. ¿Por qué? Porque te da anemia. Porque finalmente la arcilla provoca toda una serie de reacciones en el cuerpo que hace que te veas más blanca, y entonces para la nobleza española, que buscaba siempre distinguirse, entonces se ponían esto. Ahora, había muchos efectos perjudiciales, obviamente, anemia, cáncer, obstrucción renal, muchísimos. Está relatado esta costumbre en Lope de Vega, en Góngora, en Quevedo, pero lo que vemos acá es bien interesante porque entonces estos búcaros, que se llaman búcaros, de hecho es bucarofagia, por eso está titulado así, eran bastante caros y se fabricaban con arcillas ya muy suaves, y sobre todo los alfareros ya ponían especias. Entonces no era, digamos, el barro que puedes comprar hoy, que tiene un sabor, bueno, plano. Yo nunca lo he probado así, nunca lo he comido. Vi en redes sociales que siguen algunos lugares de México, sigue esa costumbre de comerse el barro, ya lo dirán los televidentes, seguramente será una costumbre que sigue. Y todavía fíjate que en 2014-2015 una actriz norteamericana puso de moda comer arcilla. Entonces ya sabes, estas dietas nuevas que se hacen para buscar belleza y juventud y todo esto, bueno, resulta que esta costumbre ha perdurado en el tiempo. Pero entonces lo interesante de aquí es que esto surge en el siglo XVII y no se acaba hasta el siglo XIX en España, digamos, se va reduciendo. Hay muchas prohibiciones de los sacerdotes porque dicen, bueno, tiene efectos, sí, para eso, para, digamos, ablancar, clarear la piel, pero también efectos anticonceptivos. Entonces, bueno, muy interesante la historia de Margarita de Austria, porque ella ya está comprometida prácticamente en esa edad con su tío y va a morir a los 21 años. Su primer parto lo va a tener a los 15. No, bueno. Y después va a tener, si quieres un día hablamos, es bastante dura la historia de Margarita de Austria, pero realmente lo más interesante de Velázquez es esto. Bueno, y hablar de Las Meninas, tú sabes hablar de una de las obras maestras de la pintura mundial. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que en esa época eran de excesos. Pues es la época barroca, de exactamente, esa es la época barroca, exactamente, ¿no? Es decir, es el teatro, sí. Tú ves aquí el contraluz, tú ves el manejo del espacio, es la época barroca, pero finalmente lo interesante es que las costumbres siguen, y seguramente los televidentes, por ahí alguno, dirá que esta costumbre de repente en sus abuelas o en sus bisabuelas o las practican, ¿eh? Sí, claro. Y habría que ver qué uso les dan, pero te digo, yo te doy dos.
que son para aclarar Pero la belleza piel. no es lo mismo que los órganos, ¿eh? O sea, no es el mismo efecto. ¿Están de acuerdo? Pero es una realidad que ahí está, Perjudica. y la dejó Diego Velázquez en esa pintura, la bucarofagia, que esto es lo que le da la infanta a Margarita de Austria. Muy bien, en el Museo del Prado. En el Museo del Prado De pueden ver Madrid. la obra, hay muchas explicaciones, y sobre todo hacer un zoom para que vean esta pieza que probablemente fue de Tonalá, Jalisco. Gracias, Alejandro. Gracias, Bienvenido. como siempre.